Antonio Lozano Díez, quien es el jefe de gobierno, el jefe de la Junta de Gobierno, de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, adelante, buenas tardes. Hola, querido Joaquín, qué gusto nuevamente volverte a saludar. Joaquín, pues hoy vengo con una reflexión que me parece importante. Los últimos días, las últimas semanas, he venido escuchando de distintas personas en la universidad, en la vida, y creo que a todos nos ha pasado, que hay un desánimo pospandémico, un desánimo generalizado. El año pasado se escribió un artículo que fue muy influyente a nivel global. Lo escribió James Cassio y en él decía que estamos pasando ahora por uno de los momentos de menor ánimo que se recuerden en el tiempo. Le llamó el momento Fanny, un momento de altísima fragilidad, ansiedad, no linealidad e incomprensibilidad. Y es que es verdad. Después de la Segunda Guerra Mundial pasamos momentos muy difíciles en la humanidad, pero había un ánimo en la población y nos recuperamos. Fue la época de la generación de los baby boomers. Tiempo después nos hemos ido recuperando de otras condiciones, pero ahora parecería que ese fenómeno no se está dando. De hecho, si lo vemos en algunos de los estudios que se han hecho, una encuesta financiada por el Parlamento Europeo, son precisamente los jóvenes los que están menos animados con el futuro. Hay una especie como de bajada de los brazos de las personas, como si ya no hubiera nada que hacer. Existe inclusive la impresión de muchas personas de que ya la vida no hay más que hacer. Baste decir, por ejemplo, Joaquín, que en los últimos 10 años en México, dato del INEGI, se han incrementado casi 50% los suicidios. Ha subido muchísimo la tasa de suicidios. Y lo más impresionante es que la tasa de edad de estos suicidios tiene que ver entre los 18 y los 29 años. Parecería que son los más afectados. Pero si eso es cierto, Joaquín, que son los más afectados, están afectados todos los estratos sociales por edad, por circunstancia. Hace poco en el IPADE veíamos, Joaquín, un caso muy interesante que se llamó la pausa de los 2 minutos. La vida de un empresario que había cometido una serie de errores a lo largo de su vida y que en un momento determinado, ya casi a los 80 años, estaba pensando si todavía era posible corregir, si todavía era posible reemprender la vida. A ese caso se le llamó la pausa de los 2 minutos porque en el fútbol americano ese es un periodo que hay precisamente antes de que termine el juego. Son los últimos minutos que se dan de pausa al juego para que los equipos ajusten sus estrategias, vean qué es lo que sigue y vean cómo cierran el juego. Si los que van ganando pueden, en ese sentido, terminar o los que van perdiendo pueden darle la vuelta al juego. ¿Es acaso posible, Joaquín, entonces, después de una vida, poder dar la vuelta? Pues la respuesta es que sí, que nunca es tarde. Y la respuesta de ese caso es que aún en el último momento de la vida se pueden lograr muchas cosas, se puede cambiar realmente la vida. Y si eso se puede en la pausa de los 2 minutos, si eso se puede a los 80 años, con mucha más razón en los jóvenes. Nunca es tarde para alcanzar nuestras metas. Inclusive se pueden encontrar mejores metas por la experiencia que se tiene detrás. Se puede llegar más lejos de lo que uno imaginara. Los casos, por ejemplo, de personas ya mayores. Un estudio de la revista científica de medicina de la Universidad de Nueva Inglaterra encontró que la edad más productiva de la vida está entre los 60 y los 70 años de edad. La segunda, más productiva entre los 70 y los 80 años de edad. Podemos ver inclusive que muchos de los premios Nobel, muchas de las personas que destacan en la vida, destacan a esas edades, Joaquín. Nunca es tarde para empezar. Hay cosas que nos enseñan que la edad es algo demasiado relativo. Los éxitos mayores, por ejemplo, en los que escribió Miguel de Cervantes, El Quijote fue a los 58 años. Winston Churchill se convirtió en primer ministro a los 66, ahora que estuviste ahí en el Reino Unido. Y 13 años después ganó el Premio Nobel de Literatura. Hay personas de 90 años, Joaquín, que están en un momento de la vida particularmente productiva. Es el caso de la señora Varda Jordan, una mujer de esa edad, de 90 años, que escribía hace unos meses. Llevo un cuarto de siglo siendo anciana y sigo esculpiendo, leyendo y escribiendo.
hablo 5 idiomas y utilizo el correo electrónico y WhatsApp para comunicarme con mis familiares y amigos de Finlandia, China, Noruega, Inglaterra, Israel, Rusia, Tailandia y Estados Unidos. Joaquín, esta cuestión en la que pensemos en que la vida se nos viene encima, que termina, la verdad de las cosas es que es un grave error. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para ver el mundo a pesar de las circunstancias con esperanza. Hay estudios en la Universidad de Harvard que dicen que la felicidad en la vida se comporta como una U. Tenemos el mayor momento de felicidad en los primeros años de la vida, en la infancia. Conforme vamos a la edad media disminuye el grado de felicidad, pero regresa la felicidad en la edad mayor. Los adultos mayores, cuando llevan bien su vida, pueden llegar a ser todavía más felices de lo que eran años antes, porque realmente, Joaquín, insisto, nunca es tarde. Nuestra vida puede ser maravillosa, pueden ser inclusive los mejores años de nuestra vida, aunque todo pareciera venir en contra. Para ello, Joaquín, hay varias cosas y consejos que a mí me gustaría dejar hoy al auditorio. Lo primero, Joaquín, para entender que nunca es tarde, para empezar, hay que aprender a vivir el presente, entender la riqueza que tiene el presente. El pasado ya sucedió, ya está detrás. Las cosas buenas que nos sucedieron, esos recuerdos, ya hoy no existen. Las heridas que nos dejó el pasado hay que aprender a superarlas. Quien se queda con las heridas del pasado es quien tiene estados depresivos. Y Joaquín, el futuro no ha llegado. Muchas veces vivimos el futuro, particularmente en esta época, con mucha angustia. Esperamos que vengan momentos difíciles. Los jóvenes ven el mundo negro hacia adelante. Y la verdad de las cosas, Joaquín, es que de todas las cosas que un ser humano piensa, un ser humano tiene entre 18 y 20,000 pensamientos al día, muchos de ellos en el subconsciente. La mayoría, el 90% de las cosas malas que pensamos jamás ocurren, pero las vivimos como si fueran reales y afectan nuestra salud. El presente, Joaquín, es riquísimo. Tiene una capacidad de hacernos felices enorme. Vivir el presente sería el primer consejo, la primera idea que quiero dejar. Otra gran idea que me parece que es relevante recordar es saber qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Las cosas que no dependen de nosotros, Joaquín, hay que saberlas aceptar, sabernos adaptar a ellas. Las cosas que dependen de nosotros, con todas nuestras fuerzas, con nuestra energía, intentar cambiarlas. Pero en ese caso, cuando logramos aceptar lo que no depende de nosotros, cuando logramos poner toda la energía en lo que sí depende de nosotros, habremos y veremos un gran cambio en nuestra vida. Volvemos al punto, Joaquín. Nunca es tarde para empezar. ¿Y cuál es el gran problema, Joaquín, que nos ocurre a todos con esto? El gran problema que tenemos los seres humanos, en términos generales, es que frente a este futuro incierto, frente a esta falta de ganas, frente a esta no ver, pensar que todo está perdido, pensar que no sigue más, no darnos cuenta que nunca es tarde, nos quedamos pasmados, nos quedamos totalmente en estado pasivo. Y hay que hacer, Joaquín, hay que mantenerse en movimiento en la vida. Lo decía muy claramente C.S. Lewis. No pierdas el tiempo preguntándote si amas a tu prójimo. Actúa como si lo hicieras. Tan pronto como hacemos esto, descubrimos uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, pronto llegarás a amarlo. Mantenernos en movimiento, Joaquín. Hoy hay una gran pandemia de una sociedad, y nos pasa a cada uno en lo particular, que piensa que no hay más que hacer, que hemos llegado a un límite, que las cosas ya están en este punto y de alguna manera las damos por perdidas. Y esto particularmente en los jóvenes, insisto, es algo muy preocupante. Por eso, recordar un principio fundamental. Nunca es tarde para empezar en la vida. Nunca es tarde porque cada momento de la vida vale lo mismo que los anteriores, porque cada momento de la vida, que es único e irrepetible, tiene una profundidad enorme. Si lo sabemos dirigir bien, podremos y habremos podido cambiar el rumbo de los acontecimientos y nos daremos cuenta de una cosa que es impresionante, Joaquín. No solamente nunca es tarde. La verdad de las cosas es que cuando empezamos,
se nos abre un panorama de una enorme riqueza hacia adelante. Hasta aquí, Joaquín, pues serían mis consejos del día de hoy. Me da muchísimo gusto también estar contigo en este martes, después de el día tremendo de ayer, con temblor incluido, y mandarte un abrazo muy grande a ti y un saludo a todo el auditorio. Gracias, José Antonio, querido. Gracias, siempre nos dejas pensando, sí, aunque uno esté en Londres, pero ya mañana nos vemos en México.